Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Anthony. Sean bienvenidos a 63 Days. Sean bienvenidos a una aventura más. Estaremos jugando un juego que está ambientado en una guerra, donde vamos a tener que controlar a dos personajes, al menos al inicio, en el capítulo 1. Vamos a ver qué tal va. Es un juego de estrategia en tiempo real, más o menos tendría una similitud con Comando, pero considero que este juego es mucho más complejo. Y realmente los juegos de estrategia en tiempo real no son mi fuerte. De hecho, ni siquiera son mi entrada. Quizás vaya a sufrir bastante, pero quiero enseñarles al menos un poco de lo que se puede avanzar y luego el resto continuarlo en directo. Gracias por acompañarme. Debo mencionar que el juego ha salido hace unos días, está en español, las voces lo he dejado en polaco para que tenga un aire más de inmersión. Ahorita probé un poco el tutorial, el prólogo le llaman, antes de empezar el capítulo 1 y ya, vamos a ver qué tal. Hay dificultad, me gustaría bajarle la dificultad, la verdad. Pero vamos a ver cuál es la diferencia. Muy fácil, hay menos enemigos que en dificultad normal. La puntería y el daño a los personajes principales aumentan enormemente. La salud, la puntería de los personajes principales es normal. El nivel de alerta de los enemigos es normal. O sea, todo es como la base. Yo lo bajaría aquí, en fácil, pero lo voy a dejar aquí. Porque, no, tutorial no. Vamos a ver qué tal nos va. Algo que debí mencionar es que los textos pasan muy rápido y yo leo muy lento, pero veamos, voy a hacer un pequeño esfuerzo. Capítulo 1, la distracción. Empezaremos con una pequeña historia donde nos van a presentar a los personajes y su situación actual. Urodziłem się w 1927 w wolnej Polsce, w Warszawie. Jestem drugim synem Józefa Borowskiego oraz Marii. Creo que no lo voy a leer. Es que quiero escuchar las voces en polaco. 1918 roku w 10. Pułku Piechoty, a następnie w Korpusie Ochrony Pogranicza, Brygada Podole. Wojskowy z krwi i kości. Matka w młodości była aktywną działaczką niepodległościową. Nic dziwnego, że zostaliśmy ze starszym bratem wychowani w duchu patriotyzmu i szczerze kochaliśmy kraj, który nasi rodzice z trudem wywalczyli. Mój brat, Antoni, jako dziecko był obiecującym sportowcem. Robił wszystko, żeby zaciągnąć mnie do harcerstwa. Inaczej zdechłbyś przy tych książkach, młody, mawiał. Wraz z atakiem Niemiec na Polskę skończyło się moje dzieciństwo. Miałem wtedy 13 lat. Ojciec stacjonował w Korpusie Ochrony Pogranicza na wschodzie, więc początkowo nie martwiliśmy się. Bardziej martwiliśmy się o siebie, gdy samoloty z czarnymi krzyżami zrzucały bomby na nasze miasto. I wtedy ZSRR biło nam już w plecy. W radiu mówiono o wspólnym pakcie o nieagresji. Ale wtedy zrozumiałem, dla Sowietów traktaty i umowy nigdy nie miały żadnego znaczenia. Wkrótce dowiedzieliśmy się, że ojciec trafił do sowieckiej niewoli. Wtedy jeszcze nie rozumieliśmy, co ona oznacza, ale cieszyliśmy się, że żyje. Dostaliśmy od niego ocenzurowany list w 40 roku. Raz. Później brak kontaktu. Potem przyszły lata upokorzeń. Niemcy traktowali nas jak zwierzęta. Po polsku uczyliśmy się jedynie na tajnych zajęciach, za które groziła kula w łeb. Pracowaliśmy pod przymusem od 14 roku życia, by budować silną III Rzeszę. Wszystkich naszych kolegów, którzy byli Żydami, porwano i zamknięto w warszawskim getcie. Za pomoc im można było zginąć, a i tak próbowaliśmy. Przecież to byli nasi koledzy. Ludzie znikali bez wieści. Przychodzili po nich w nocy, porywali w łapankach i wywozili pod bronią. Co czwarty z moich kolegów z podwórka przepadł. Wraz z bratem zaczęliśmy działać aktywnie w podziemiu, jak wielu chłopaków w naszym wieku. Byliśmy na tyle dobrzy w tej robocie, że trafiliśmy do KGW, kierownictwa dywersji Komendy Głównej AK. Więcej szczegółów nie podam. Nie wiem, w czyje ręce wpadną te wspomnienia. Jednakże chcę opisać naszą najpoważniejszą Sin embargo, akcję. me gustaría narrar nuestra Należeliśmy operación wtedy do más oddziału Osjan. importante. Oni i tak już wszyscy nie żyją. La unidad Miałem Osjan, wtedy 18 lat. 18 años. Su hermana es un poco mayor, ¿verdad? Ya era más alta cuando lo vimos. Prawie wszyscy się zjawili. Wszyscy oprócz Waldka.
Nadie sabe qué es de él, aún así el plan sigue adelante. Veamos, como recordaréis, hace poco Fritz tomó el control. Ayer estos aviones aterrizaron por aquí, para aquí, repararlos y llenarlo de cargamento. Todos los suministros se dirigen hacia el este y nosotros vamos a encargarnos de que eso no ocurra. Pero antes de eso, alguien tiene que infiltrarse a través de la guarnición, preparar una vía. El problema es que se suponía que Walde iba a traer una cizalla para poder entrar justo por donde estaba. Y no está aquí, así que nuestro valiente explorador tiene que encontrar una cizalla por su cuenta. No debería ser complicado. ¿Algún voluntario? Eres el más sigiloso, estarás bien. Tak jest. Pójdę z nim. No tak, nie puścisz młodszego brata samego. Nie potrzebuję go. Stul dziób, szczylu. Idziemy razem. Tylko nie róbcie hałasu. Procurad no hacer ruido, esperaremos junto a la puerta principal, así que seremos vulnerables. Una vez cortéis la valla, nos reagruparemos. Jasne. Ya está. Ruszamy, panowie. Uy, va a empezar. Es que mira, este es el capítulo, pero vamos a seleccionarlos y mandarlos hasta aquí. Robić wstyd przy innych? Este es el capítulo 1. El prólogo era nosotros enseñando a nuevos reclutas. A tak poza tym... Pero mira todo lo que hay acá. Hay personajes por un montón, hay varios soldados. Hay objetos que no me cargan porque la calidad no es la más alta que he puesto. Mira, es que hay un montón, ¿no? ¿Cómo se supone que podemos pasar esto, verdad? Hay tropa, esto es tropa de 5, bueno, un escuadrón de 5, dúo, uno solito, que lo está mirando otro, y está mirando a este, y este no está mirando a nadie, y este está mirando a dos. Complicado, bastante complicado. Pero nosotros tenemos que empezar por aquí. Es cierto, en la parte de arriba a la derecha sale un guardado rápido, podemos hacerlo con F8 siempre que pase algo. Porque seguramente vamos a perder muchas veces. Igual mi intención de este video no va a ser pasarme todo, sino avanzar un poco. Más lejos de lo que he llegado antes en todo caso. Lo que tenemos que hacer es, la flecha nos indica, ¿no? Nos tenemos que colar en el aeródromo. Entonces lo que vamos a tener que hacer es... agachamos a los dos, él se va a quedar aquí. Porque él no puede subir por allá. Przez ten mur przejść. Así que vamos a llevar a nuestro personaje aquí. Nie możemy zostawić takich robotników. Este pienso que tendría que caer, pero lo ahorcaríamos con él. Lo malo es que él está viendo, entonces no podemos. Tenemos que seguir avanzando hasta aquí con un muchacho que es el único que puede subir. Hace poco, y como dije, hice el tutorial, porque es lo que quería grabar. Pero al final no pude hacerlo bien, así que empiezo de frente por el capítulo 1. Y se siente mucha tensión, porque si te ven... De hecho, cuando llegue hay gente acá. Esta gente está dando sus rondas. Hay que voltear la cámara para encontrar una posición más cómoda. Dobra, jestem. Teraz trzeba pomóc temu Nos agachamos. wejść. No diría que nos ve, pero es mejor esperar. Y parece que el de acá lo tenemos que matar con cuchillo. Él tampoco nos ve. Entonces vamos, ¿ok? Supongo que va a dar toda una vuelta, vamos a tener bastante tiempo. Hay una misión opcional que es liberar a los prisioneros. Pero, y también la otra es colarnos en el aeródromo. Va a hacer mucho ruido, pero creo que nadie lo detecta. Así que nos tenemos que acercar aún así. Recogemos nuestro cuchillo. Y creo que no dejó nada, ¿no? Ah, sí, acá hay un arma. Por si acaso lo recojo. Muy bien, tengo que ir hasta acá, pero no hay nadie, ¿no? Estos de acá están adentro, no nos van a ver. Acá hay uno, pero... no sé si va a voltear. Mi personaje se tiene que quedar caído. Cuélate en el... sí, pues falta uno más todavía. Lanza una piedra. Es como un mini tutorial además. Esta pieza, porque hemos visto que hay 2 o 3 más. Esta zona debe ser como mini tutorial. Si es que no quieres hacer el prólogo. Por ejemplo, lo que voy a hacer ahora es... activar esto. No. Voy a lanzar una piedra por acá, donde no tenga visión. Y este de aquí voy a ahorcarlo. Así que le damos...
No, me confundí. Vamos a ahorcarlo antes de que sea tarde. Debí guardarlo. Przydałaby się jakaś spluwa. Tak na wszelki wypadek. Es que él puede voltear en un rato, mira. ¿Ves? No nos ve igual, está bien. No voy a lanzar la piedra porque hay dos que están avanzando de nuevo. Luego lo recojo y lo llevo a otro lado por si acaso, ¿no? Por si acaso vamos a guardar igual, porque ese es un procedimiento importante. Entonces me alegro que tenga guardado rápido. Voy a lanzarlo acá. Vamos a recogerlo. Y lo llevamos. El de aquí ni cuenta se dio. No se ha dado ni cuenta. Lo voy a dejar con ellos. Que supongo que van a estar esperando hasta que lo pase, ¿no? O algo por el estilo. Ahora la otra cosa que podemos hacer es de nuevo distraerlo y colarnos. Su arma. Pero si recojo su arma, puedo recoger su arma desde el suelo. Voy a guardarlo y lo averiguaremos. Sí, bien, me alegra. Nos vamos a poner aquí. No nos ve. Si lanzamos la piedra... Es que este no le vamos a poder hacer nada, ¿no? Lo tenemos que ignorar, creo. Vamos a ver, lanzamos la piedra. Uy, menos mal. Y no, este está más perdido. Este solo está mirando acá. Pero bien, ya se coló. Que voltee rápido porque lo pueden ver. Creo que ya va a voltear en cualquier momento. Ya. Muy bien. Aún no sé por qué solo me sale borrosito. Me gustaría poder verlo. Capaz es porque puse la calidad media, creo. O baja. No me acuerdo. Ahora tenemos que encontrar la cizalla. Aquí está. Ok. Luego tenemos que cortar la valla y asegurar la entrada. Y lo de liberar a los prisioneros lo veo un poco complicado porque no tengo ni idea de cómo hacerlo realmente. A ver, ¿dónde está? Mira, es que ya van a llegar ya. Pero creo que igual podemos cruzar. Acá hay una persona. Tenemos que encontrar la cizalla. Tenemos que ir hasta acá. Lo podemos recoger, yo diría. Ah, no, pero este sí ve. Los tenemos que lanzar una piedra, por ejemplo. No, 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 ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Uy, pensé que lo había arruinado. Okay. ¿Qué es esto de acá? El cuervo parece que no lo notan, así que lo voy a dejar. Podríamos atacar a estos dos, porque este no está mirando. Pero si lanzo el cuchillo, sí le alarma. Pero lo podemos lanzar por acá, por ejemplo. Creo que toca acercarnos más. Hasta aquí yo diría, los esperaríamos. Aquí los podíamos matar. Nadie se daría cuenta y los recogemos y los guardamos. Yo creo... Bueno, ya se están moviendo. Quizás para la próxima, ¿no? Nos ponemos aquí. Sabemos que acá se ponen... Ah, se quedan parados. Es que sería un problema menos. Porque después de esto tendremos que ir a cortar esto de acá. Y para ir... Esto no lo ve. Si lo ven. Entonces, ¿cómo lo hago? Tenemos que ir acá. Y si no podemos tumbar a este porque el de acá lo vería. Es muy complicado. Acá hay algo también. Ah, unas llaves. Ya veamos. Vamos a llevarlos aquí. No hay nadie cerca, ¿no? Uy, sí. No, 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 no. No me vio, ¿no? Sí me ve. Que voy por abajo entonces. No se dieron cuenta, me parece. No debería... Bueno, sí, es que se mueve... Sí, 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 deberían verme. Ah, ya, él regresa. Voy por acá entonces. Uy, ¿dónde están? ¿Verdad? No he dado... Ya están ahí todavía. Ya, voy a estar... Veamos. Cuando llegue acá lo voy a guardar por si acaso. Yo solo podía guardar ya. Guardado rápido. Y si me he estancado por ahí, pongo F9 y carga el guardado rápido. Mira, podemos lanzar ya de una vez. Que lo recoja. Y es que se puede. Yo digo que regrese. Lo podríamos dar una ahorcadita, ¿no? Pero estos dos creo que no me afectan a mí.
Entonces no uy, no. Así nos ven. Lo guardé. Está disminuyendo. Que él también se ponga un poco más acá. Ahora tenemos que ir a cortar la valla, pero yo creo que los eliminaría, ¿ah? Por ejemplo, le lanzo la piedra, elimina a uno menos. Es que esto haría mucho ruido. ¿O no? Sí, un montón. No quiero. Y ahora... A ver, voy a ponerlo acá. Como ya está guardado, voy a lanzar la piedra. Y lo voy a... Viejos, Damon. Ah, no, pero puedo hacer con esto. Y me lo llevo. No se da cuenta, no se da cuenta. Lanzamos otra piedra de nuevo para que asegurarlo, ¿no? Por si acaso. Lo dejamos acá. Nos agachamos. A este me gustaría eliminarlo. Si le lanzo un cuchillo, cuando está aquí nadie lo vería, creo, ¿ah? Así que mandaría a muchacho que se esconda aquí. O incluso, no, es que si lo lanzo ahorita va a ser peligroso. Entonces no, prefiero ahorita no. Y si ellos están... Sí, ya están acá. Ya vámonos. Acá. O hay algo que que nos ve. Ah, mira, el de acá nos puede ver. Pero estos no nos ven, creo. ¿O sí? Voy a guardarlo por si acaso. Aunque igual estoy muy cerca. Es que estos son fáciles de tumbar, me parece. Primero ahorcamos a este y luego le lanzamos un cuchillo a este. Pero quiero eliminar a este de aquí. Así que cuando lo vea cerca le lanzo su cuchillo. Y luego retrocedería para emboscarlos desde acá. Entonces voy agachadito y los tumbo. Claro, se preguntarán... Si lanzo ahorita el cuchillo, se van a dar cuenta. Vamos a guardarlo. Acá ya no debería darse cuenta nadie. Ya, ahora que lo recoja. ¿Por qué no se mueve? Ahí está. Ah, él también, ¿no? No puede... A lo mejor gira, porque creo que se va de allá para el otro lado. Que recoja su arma. No ha dejado nada, ¿no? Hay que acá... Ahí veo otro arma. Muy bien. Ahora... ¿Están lejos? No, no parece lejos. No, es que sí me alcanzarían. Y más el otro que me ve. Me gustaría rodear, pero creo que si hago algo acá, este lo va a ver. Estos dos van a ver. Pero este no lo ve. Bueno, sí lo ve. Lo podía distraer, ¿no? Entonces que, digamos que el muchacho se quede acá, lanza una piedra para que se distraiga este y el otro pues que lo vayan buscando. Aunque sí está viendo. Pero se puede subir por acá. Y luego ni idea. ¿Dónde están? Ah, ok. Ya hemos tumbado a tres, creo. Que avancen, que avancen, que avancen. Aunque acá ya no nos ven. Podemos ir retrocediendo. Es que quiero tumbarlo sí o sí. No, por acá. Dije, acá quería ver si llega, pues. Entonces no puedo ir por acá. Hay una puerta. Es verdad, lo podemos dejar adentro, ¿no? Pero no creo que alguien se dé cuenta. Es más, su arma estaba por aquí, entonces... Cambió todo.
Mi pregunta es, ¿cómo vamos a tumbar a este de aquí? Hay huecos, podemos hacer ruido para que se mueva. Aunque acá hay una escalera, pero es que este lo está custodiando. Complicado, ¿ah? Pero le podemos lanzar un cuchillo. No, pero sí, necesitamos lanzar una piedra acá, ¿no? ¿Dónde está? Voy a guardarla, es verdad. Y así está complicado, diría yo. Llevamos 20 minutos y no hemos avanzado mucho. Yo supongo que uno de los prisioneros son los... Bueno, algunos de los prisioneros son los que están aquí, ¿no? Acá solo quedan... ¿Qué es? Podríamos tumbar a este de acá, creo. Pero tendríamos que ir por acá y no nos van a dejar. Al menos que... lo distraigamos a este, ¿no? Porque... Bueno, es que este también está viendo, es un problema. Uy, no, 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 no. No, nos vieron. Reiniciamos. Nos vieron. Es que vamos a perder. Una vez que te ven ya no puedes hacer nada. Hay que movernos más. Aquí. Listo. A ver, ¿dónde están? Bueno, recién van a doblar. O incluso nos pondríamos aquí, ¿no? Para asegurarlo mejor. Porque parece que tienen un poco de visión. Y recuperó el cuchillo, ¿no? Bien. Ahorcamos al atrás, cuchillo hacia el que está adelante. Entonces primero el lince se tiene que ir acercando a ellos. Pero ¿cuánto rango tiene su cuchillo? Es verdad. Acerco a los dos entonces. Uy, no. Y dejo su cuerpo ahí, pues. Ya vamos a acercarnos. Y activamos la pestaña. El de ralentizar el tiempo. No nos han notado. Somos el silencio mismo. Entonces aquí le lanzamos el cuchillo. Yo creo que se va a dar cuenta. Pero vamos a hacer eso. Ya, tú tienes que ir a recoger tu cuchillo. Y tú tienes que recoger esto. Ya recogió, ¿no? Que retrocedan un poco más por si acaso. Ya no habría más vueltas. Él tiene que regresar. ¿Qué armas son? Es que las armas se quedan en el piso, ese es el problema. Uy, me pudo haber visto. Casi lo arruino. Me estoy confundiendo un poco con las teclas. Pero bueno, vamos muchachos. Tenemos que ir por acá, yo creo. Ya eliminamos esta parte, ¿no? No le puedo lanzar cuchillo al de arriba, creo. Entonces, al menos podemos ir dando vueltas de forma más tranquila. El problema es, este está siendo vigilado, así que... Poca cosa, no puedo hacer mucho contra él. Al menos que distraiga a los que están adentro, le meta su horcada. Pero este también lo está viendo. Se podía subir, es que ni siquiera se puede subir, ¿no? Yo podría ir por acá. Porque se está mirando acá nomás. Entonces si voy por este lado, una horcadita y ya, ¿no? Tendríamos la vía libre casi. Para cortar la valla. Lo malo es que dice asegura la entrada. Otra de las cosas es este de aquí, creo. Este es un problema para mí. Muy bien, ¿dónde estamos? ¿Quién está acá? Ok. Vamos a guardar, ¿no? Me olvidé. Es importante. Tengo que guardar después de cada acción, cada kill. Ahorcarlo no es una opción. Pero al de acá yo creo que sí. Nadie se va a dar cuenta. O sí. Igual voy a dejarlo acá. Y lo guardamos. Y su ahorcadita. No, lo atacó de frente, ¿no? No, es que una vez que de frente no se puede porque... No, Tilín. ¿Qué hago? Doy una pequeña vueltita. Ah, pero que venga su hermano también, pues que lance la piedra. Es que no tengo que alarmar a estos porque si no desaparezco. A mí me sale esto que brilla para subir las escaleras, pero... No hay mucho que hacer ahí, creo. Ya, entonces aquí... Hacemos un trabajo en conjunto. Lanzamos...
esto y con F2 vamos a ahorcarlo. Intro, vamos a ver. No funcionó. Espera, otra vez. Zajmę go czymś. Uf, menos mal giró por ese lado. Bien. Parece que funciona. Muy bien. Lo llevamos aquí con su amigo. Muy bien, eliminamos a una vigilancia más. Estos dos me quedan. Los de arriba también parece que pueden ser un problema. Bueno, se está durmiendo aquí. Ya lo dejé, ¿no? Bueno, está fumando, creo. Ok. Veamos. Estos no importan. Son estos. No creo que nos vayan a revelar nada de nosotros. Podemos ir aquí. Podemos ir aquí, de hecho. O, de hecho, podemos... Claro, ahora Lince que ya entró puede darle su ahorcadita. Este no se va a dar cuenta, yo creo. Este está arriba. Vamos a intentarlo, pero hay que guardarlo igual. Y ya nadie lo ve ya. Bien, es que Lince ayuda mucho en estos casos porque el muchacho con su cuchillo hace mucho ruido. Albo jeszcze nie chcę wiedzieć. Mira, ¿sabes qué? No quiero ni saberlo, dice. Y se va. Ahora, ¿qué hacemos con el de arriba? Veamos. Voy a dejar el cadáver acá. Voy a guardarlo por si acaso. Quiero ver el cuchillo qué tanto ruido puede hacer. No mucho, ¿ah? Creo que ya le puedo dar su cuchillito. No sé, para ver, para probar. Igual guardo otra vez. Quiero ver, a lo mejor suena una alarma o algo pasa. No debí guardarlo ahí, creo. No... ¿Lo vieron? No lo vieron, ¿no? Ay, no, Tilín, no, reiniciamos. Creo que no lo iban a ver. Intentamos esto, que se agache él. Y vemos cómo funciona. No. No puede ser. Yo había puesto para que use el cuchillo, ¿no? Otra vez. Vamos a poner esto. Listo, claro, porque si no... no me deja que suba. Que no me deja usar el cuchillo, ¿no? Creo que no se han dado cuenta. Y el de acá no se puede dar cuenta, digo yo. Lanzamos una piedra acá atrás. No sirve, ¿eh? Ya. Su arcadita, levántate rápido. No puede ser. Y recoja su cuchillo. Bien. Listo. Ahora tiene que recoger otra vez su cuchillo. Y tú vas a limpiar. Bien. Oye, me alegra. Pensé que lo íbamos a arruinar de nuevo. Por suerte solo le llamó la alarma. De hecho, qué bueno que llamara la alarma a uno, ¿no? Porque si hubieran venido todos, hubiera sido mucho peor. Muy bien, que se siga agachando, creo. Oye, estoy jugando mejor de lo que pensé, porque en realidad sí está bastante complicado. Mira, ahora yo creo que podemos encargarnos de estos tres. Bueno, en realidad un poco complicado, porque el cuchillo hace ruido y se van a dar cuenta. También hay para escondernos aquí, pero no sé... Pero... Esto todavía no sé para qué es. ¿Esto quién se puede encargar? ¿El de acá? Ah, a ver que suba. Porque acá también hay otro, ¿ah? Y supongo que solo se puede encargar él. Vale. Vamos a ver qué pasa. Esto es nuevo para mí. No lo había hecho. Entonces quiero saber qué acontece. Por si acaso que se agachan. Cortará la luz, supongo, o algo por el estilo. ¿Y qué hizo? ¿Desactivó para una alarma quizás? Ni idea. Pero mira, se pueden esconder, pero no hay como que ningún uso, creo. Tiene su cuchillo, ¿no? Tiene su cuchillo y listo. Yo creo que vamos a mandarlo ahora, que es una zona un poco más tranquila, de nuevo por acá. A Lince.
Que él se quede por acá. Y que Lince... hasta caminando puede ir, creo. Ruszam. No idź. No lo verían. Pero por si acaso, otra vez lo guardamos. F8. Oye, ¿esto es sangre? Uy, perdón. No era mi intención. Pero... a este me gustaría dormirlo, pero... vamos a ver qué hace esto, ¿ah? Que no estoy seguro. No hace ruido, ¿no? Poquito, muy poquitas. Yo creo... ah, esto debe ser para la alarma, definitivamente. Yeah. Incluso hay más acá, mira. Más escaleras, más lugares. Veamos. ¿Qué hacemos ahora? Porque ya... yo creo que el cuerpo lo voy a meter adentro. Ah, bueno, vamos a mandarlo por acá. Aquí y luego acá. Yo creo que vamos a ir. Ahora toda esta zona la tenemos libre. Podemos ir incluso... bueno, no sé si... sí, creo que se puede ir por acá. Y hasta acá, ¿no? Pero lo malo es claro, son estos. Y que justo están ahí. Al menos que... es que creo que para lanzar la piedra no funciona. Por ejemplo, entonces para distraer a ellos necesito... aquí es... ¿y cómo se sube? A ver... ni idea, ¿ah? Yo creo que lo dejaría hasta aquí. Me parece un buen progreso. Porque si no va a tardar mucho más incluso. Hemos avanzado algo. Pero a la vez seguimos en el mismo lugar. Dormimos a varios. A estos ya están complicaditos. Pero me gustaría dormir a ese de ahí, la verdad. Así podíamos ir por esa zona. Pero creo que ese también lo está mirando, ¿no? Y es que este creo que no se puede. ¿Qué pasa si lanzo? Zajmę czymś. No puede. Zajmę go czymś. No se puede. Los voy a dejar acá, creo. Ya tenemos... igual ya tenemos todo... toda la primera línea. Y al final sí liberamos a uno de los 6. Algo es algo. Podríamos rodear... es que ahí hay uno más arriba, ¿no? Encima, mira todo lo que observa. Los héroes pueden ocultarse en los arbustos. Cuando se arrastran también pueden ocultar un cuerpo en los arbustos soltándolo. Ok. Acá no nos ven entonces. Veamos. Hay una forma de entrar por acá. Que nadie lo notaría, creo, porque ellos solo están mirando esto. Este literalmente está mirando la pared. Bueno, está mirando acá, ¿no? Que lleven los escombros. Podríamos ahorcar a este. Y no pasaría nada. Lo voy a intentar entonces. Igual, guardamos de nuevo. Lo dejamos... a ver, ¿hasta dónde? Que no estaría mal liberarlos. Se mueve. Es que si se mueve... complicado, ¿eh? ¿Qué pasa si, por ejemplo, lanzo... ah, mira, el de allá también se mueve. Claro, y ahora... ahora sí tiene visión. Tengo que esperar a que él se vaya aquí, ¿no? Ya está, rápido. Ya, entonces él creo que... ya lo guardé, ¿no? Es que está mirando por el otro lado. Yo creo que lo podemos dormir. Ah, no. Hay uno ahí. Uy, uy, ¿qué pasó? No. Uf, le lanzaron una granada. Va a estar complicado. Y quiero liberarlos. Sigue disparando. Pero sí, entonces le lanzaría un... no, es que encima... ¿desde dónde nos vieron? Desde aquí. Y además acá hay uno también. ¿Cómo subió?
Es que lanzar un cuchillo ahí no va a servir de mucho, ¿no? Veamos. Yo esperaría... No, no creo que vaya a servir demasiado. A lo mejor el mejor lugar no es ir por acá, definitivamente. Pero... A ver, vamos a mandar a muchacho. Por acá no tiene visión, creo. Entonces, ese es su... Uy, ¿qué haces, Tilín? ¿Cómo corres? Con la cizalla los seres pueden cortar cosas como alambres. Sí, pero no puedo hacerlo ahorita, ¿no? Al menos que él haga algo acá. Ah, que sí puede. A ver. To jest to przejście. A ver. ¿Lo logrará? Le tenemos que lanzar de nuevo porque si no... No... De nuevo, de nuevo. Es que no... Bueno, no me dejó lanzar más piedras. Quizás porque estaba lejos. No, no puede ser. No lo estás... No, no puede ser. ¿No lo rompió? To jest to przejście. A ver, vamos a intentar. Vamos a dejarlo un poco acá. Suena. Hay música. Claro, el que tiene que cortar es el otro, ¿no? Ya, entonces acá vamos a poner 2. Y acá que vaya con esto, pues, a ver. Rápido, delete. No. ¿No lo vio? ¿Y lo vio? Están bajando, ¿ah? ¿O no? Creo que se olvidaron. Yo creo que se tiene que esconder. Es que están un montón, está saliendo ahí. Igual acá no vería nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo? A ver. ¿Han ido a inspeccionar o qué? Es que están en modo alerta. Mira, ¿qué está pasando? Dice. Asegura la entrada. ¿Y ahora cómo aseguro? Ah, tengo que limpiar toda esta zona. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Al menos, bueno, no sé. Ya está, tranquilo, ya se tranquilizaron. Voy a dejar hasta aquí porque si no se va a hacer más largo. Intenté lo mejor que pude. Me gustaría salvarlos a ellos. Ya abrimos con la cizalla. Limpiamos toda esta zona. Está bastante tranquilo, pero mira cuántos enemigos hay aquí. Tenemos que liberarlos a los que están acá, pero son 4. Complicado. Pero parece que nuestro principal es esto de aquí. Limpiar estas entradas al parecer. ¿Por qué? Complicado, complicado. Ah, podemos cortar esto también. ¿Y qué más? ¿Qué más hay para cortar? De hecho, ya pueden... No, no pueden ir. Al menos que vayan por acá, ¿no? Y acá hay unas... Creo que eran unas llaves. Sí, unas llaves. Y nuestros personajes sí pueden ir acá. Uy, hay alguien ahí. Este tiene un aura distinta. Uy, el mapa. ¿O qué es esto? Ah, no, es el arbusto. Parecía un mapa, ¿no? Es el arbusto. Que está resaltando, ya. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá entonces. Mucha atención. Lo continuaré en algún directo seguramente. Gracias por ver. Gracias por acompañarme. Y nos vemos en la siguiente aventura.